Hola, bienvenidos al programa de entrenamiento El Triage SALT, programa desarrollado por nuestro centro de entrenamiento START Training. Yo soy el doctor Daniel Omelí y seré el responsable de presentar esta información en los próximos minutos. Los invito a que pongan mucha atención y que todas las dudas que tengan las dejen dentro de los comentarios de esta actividad. En cuanto al contenido, vamos a hacer una introducción a los sistemas de clasificación de víctimas en masa. Vamos a hacer una breve revisión histórica de los sistemas de triage en incidentes de víctimas en masa. Vamos a revisar el sistema de triage START. Revisaremos también el sistema de triage Jump Start. Revisaremos el sistema de triage MAS y, por supuesto, el sistema de triage SALT. Finalmente, presentaremos un escenario y haremos una discusión de casos. Se espera que al finalizar, todos los participantes de nuestro programa de entrenamiento sean capaces de comprender la necesidad y la utilidad de adoptar un sistema de triage como estándar nacional, seguir la secuencia ordenada de pasos que conforman el sistema de triage SALT, utilizar el pensamiento crítico para el análisis y la discusión de los casos clínicos. Finalmente, pretendemos que con la información que ustedes van a recibir sean capaces de analizar y, en medida de lo posible, integrar los conceptos esenciales de este sistema de triage a su práctica profesional. Tenemos un estudio de caso. A las 15:30 horas, usted es despachado a la calle Porvenir número 14, en donde el conductor de un automóvil perdió el control y se impactó en una casa habitación. Su centro de comunicaciones le informa que hay 4 pacientes en la escena. Además, la policía, una unidad de bomberos y una ambulancia adicional son despachados de inmediato a la escena. Debido a que su tiempo de respuesta a la escena es de aproximadamente 5 minutos, usted es la primera unidad en llegar. Usted y su compañero inician la clasificación inicial de lesionados. Ustedes identifican a 4 pacientes. La pregunta para usted sería, ¿qué sistema de triage implementará? En primera instancia, ¿realizaría alguna intervención en la escena? ¿Cuál es la prioridad de atención y traslado de cada uno de los pacientes? ¿Y qué criterios consideraría para la derivación de cada paciente? ¿Qué, además de esta información que usted ya tiene, tomaría en cuenta para definir a qué hospital y en qué momento debería ser trasladado cada uno de estos pacientes? Estas son preguntas que esperamos que al finalizar este programa podamos responder de una manera ordenada. A manera de introducción, la clasificación de heridos en masa es una habilidad fundamental. Existen muchos sistemas de triage para guiar a los proveedores en la toma de decisiones de triage, y esto es una realidad. Independientemente del nivel del profesional de emergencias a nivel prehospitalario, se espera que usted sea capaz de poder implementar un triage de manera oportuna. De igual forma, sabemos que hay muchos tipos de triage y que su finalidad es precisamente guiar a los proveedores a la hora de tomar decisiones. Usted podrá tener cierto sistema de triage preferido o cierto sistema de triage incorporado a su sistema de atención, lo cual es importante, dado que trabaja bajo un esquema que lleva un orden y una planeación previa. No obstante, lo que pretendemos es presentar un modelo adicional que permita ampliar nuestra batería de herramientas. El inconveniente con tener tantos sistemas es que actualmente hay poca evidencia científica disponible para validarlos.
Es decir, si bien hay muchos sistemas de triage, hay poca evidencia que respalde que este tipo de sistemas de triage o los criterios que utilizan para ser más específico tengan un beneficio significativo en los pacientes a la hora de su clasificación y traslado. Se necesita más investigación, se necesita más revisión de la información disponible para de esta forma poder determinar cuáles son los mejores criterios y cuáles son los mejores elementos que podemos considerar para evaluar a los pacientes con incidentes en víctimas en masa. Otro problema que cae con el hecho de tener demasiados sistemas de triage es que hay poca consistencia interjurisdiccional. Esto significa que si bien hay muchos sistemas de triage y la premisa general de todos estos sistemas de triage a nivel prehospitalario es hacer el mayor bien por el mayor número de pacientes, optimizar los recursos, dar prioridad a los traslados de los pacientes que son más críticamente enfermos, si bien todos estos van a comulgar dentro de estos objetivos, hay problemas a la hora de su aplicación, dado que los sistemas de triage pueden diferir en ciertos puntos. Por ejemplo, las etiquetas. Hay etiquetas que solamente se utilizan en ciertos sistemas de triage, hay solamente colores que se utilizan para ciertas condiciones, por ejemplo, pacientes que están intoxicados y que requieren de una descontaminación, pacientes que quedan en la actitud expectante, a los cuales se otorga una etiqueta gris, que no existen en otros sistemas. De igual forma, habrá ciertos sistemas de triage en los cuales se considera consultar al director médico para definir el sitio de traslado de cada uno de los pacientes, o en su defecto hay un protocolo ya específico que dicta que los pacientes bajo dadas circunstancias deben ir a cierto tipo de hospital. Eso es lo que complica o hasta cierto punto puede hacer que haya cierta inconsistencia entre los sistemas que se aplican en diferentes entidades o en diferentes agencias. Esto trae consigo el problema de que existe una falta de un estándar nacional. Eso quiere decir que deberíamos de unificar los criterios y trabajar bajo el mismo canal de comunicación a fin de evitar este tipo de problemáticas. Bien, ¿qué es el triage? El triage es un verbo francés que significa trier. No es otra cosa que clasificar. Clasificar a los pacientes lesionados, sujetos de incidentes con múltiples víctimas. El objetivo aquí es asignar la prioridad cuando los recursos sean limitados. El triage se implementa en la mayoría de los casos cuando tenemos un incidente en el que el número de pacientes es muy alto o es mayor al número de recursos y de personal disponible al momento, es decir, en la escena. Por lo tanto, debemos asignar prioridad. Esto a fin de optimizar los recursos y de igual forma derivar a los pacientes que tienen el mayor compromiso a fin de que estos sean atendidos de la manera más oportuna. De igual forma, tenemos que tener la premisa de que alguien tiene que ir al final. Si nos aseguramos de hacer una buena selección y utilizamos los criterios apropiados, se espera que esa persona que va a ir al final del triage es la persona que tiene la menor urgencia o las lesiones menos complicadas. Tengamos en mente también que vamos a procurar hacer el mayor bien para el mayor número de pacientes con los recursos que tenemos, que muchas veces van a ser limitados. El término o el concepto de triage se acuñó por primera vez allá en los años 1800 en combate, ¿sí? En la guerra. La persona responsable de hacerlo fue el jefe de batallón de cirujanos de Napoleón, ¿sí? Dominique Jean Larrey. Él identificó la necesidad de evacuar a los lesionados de las batallas del campo a un lugar más apropiado, un lugar más seguro. De igual forma,
él describió que era necesario que el orden de la evacuación y de la atención de los heridos o lesionados se realizara con base a las lesiones que estos presentaban, ¿sí? Sin importar el rango de el soldado o del personal que estuviera lesionado, sin omisión, sin hacer excepciones. Esto sentó las bases y marcó un precedente importante para poder empezar a evaluar a los pacientes, a los lesionados, con base a las lesiones que presentaban. 200 años después, múltiples sistemas de triage han sido desarrollados. En relación a la perspectiva histórica, les comentaba, el responsable de acuñar por primera vez este término de triage, él también impulsó el hecho de que los lesionados deberían ser evacuados. Entonces lo que hacían era subir en carretas jaladas por caballos a los lesionados hacia una área más segura y obviamente dar atención. En 1983 se promueve el primer sistema de triage formal, que es el sistema de triage START. Esto fue desarrollado por la Marina y por el Departamento de Bomberos de Newport Beach, en California. Su finalidad era utilizar esta herramienta para guiar a los primeros respondientes a la hora de evaluar incidentes con múltiples víctimas en la escena. Un sistema de triage bastante sencillo de aplicable, en el que el operador puede tener poca o mínima experiencia, no obstante, la metodología lo hace muy accesible. Dicho sea de paso, es uno de los sistemas de triage que más ampliamente se han utilizado y más ampliamente se han difundido. En 1986, el Colegio Americano de Cirujanos, Comité en Trauma, desarrolló el esquema de decisión de triage en campo. En él, bajo una serie de criterios, se establece qué pacientes serían los más beneficiados de un traslado hacia un centro de trauma. El objetivo era apoyar a los primeros respondientes a tomar la decisión de si un paciente debería o no ser trasladado a un centro de estas características. En 1996, a nuestro sistema de triage START, ya conocido, se le hacen modificaciones y se añade un componente importante e indispensable, que es la evaluación secundaria. Se hace hincapié en el hecho de que, si bien nuestro triage se hace en un primer momento, este triage es bastante dinámico y tenemos que estar reevaluando periódicamente la condición de los pacientes, dado que la evolución, pues, de ellos nunca va a ser estática, siempre están cambiando. Esto es útil porque hay ocasiones en las que podemos llegar a una escena y si nuestro tiempo de respuesta es muy corto, podemos ver pacientes caminando, podemos ver pacientes que no están con un compromiso hemodinámico tan severo, pero es por el tiempo de respuesta rápido. Eso no quiere decir que en los minutos posteriores este paciente no pueda tener un deterioro brusco y obviamente cambiar de la categorización o de la etiqueta que le dimos inicialmente. De ahí la importancia de reevaluar periódicamente a los pacientes. En 2004, a partir de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, cuya finalidad primordial es generar políticas públicas que se vean reflejado en mejorar las condiciones de salud en general de los estadounidenses, ellos deciden aportar el recurso económico y patrocinar una investigación en la cual conformaría a un equipo de expertos, los cuales se enfocarían en evaluar la evidencia disponible sobre la mayoría de los sistemas de triage existentes. El objetivo era revisar la información que tenían, la evidencia que había respecto a ellos y comparar los resultados. De igual forma, tomar los puntos que mejor fueran adaptándose a las necesidades actuales de estandarización y, por supuesto,
tomando cada punto que pudiera ser utilizable, que pudiera servir como herramienta para la conformación de un nuevo sistema de triage a nivel nacional. En 2011 se vuelve a conformar una nueva revisión por el panel de expertos a nivel nacional. Y estas revisiones son periódicas. Se siguen realizando revisiones en cuanto a la evidencia disponible de los sistemas de triage que actualmente tenemos. Esto con la finalidad de redefinir los criterios que tenemos que tomar en consideración para evaluar a los pacientes en la escena, para trasladarlos y, por supuesto, pues para mejorar la calidad de atención que estamos dando dentro y fuera de los hospitales. El triage prehospitalario, cuando es un triage convencional, tiene objetivos simples y es hacer el mayor bien por el paciente individual. Es identificar y tratar al paciente más enfermo o lesionado con esa prioridad. Los pacientes con las lesiones más severas son los que van a tratarse primero y que, por supuesto, van a recibir el traslado más rápido. Aquellos con lesiones menores son tratados y transportados después. Para que podamos realizar un triage convencional, generalmente vamos a tener dos aspectos que son muy importantes, y uno es personal suficiente en la escena y los recursos suficientes en la escena para poder abordar a estos pacientes. ¿Ok? En un triage con víctimas en masa, en el que son víctimas en masa, vamos a hacer el mayor bien para el mayor número de pacientes. Vamos enfocado al mayor bien para el mayor número, asegurando la supervivencia, por supuesto, del mayor número de pacientes. Esto presenta desafíos, dado que en este punto, cuando hacemos un triage con estas características, el personal muchas veces va a ser insuficiente para el número de pacientes. Y esto es en la escena. Quiere decir que cuando tenemos un incidente de estas características, el número de pacientes puede ser muy alto o puede ser mayor al número de personas que tenemos para atenderlos. De la misma forma, los recursos. Por lo tanto, se tiene que optimizar las intervenciones, se tiene que minimizar el contacto, solamente las intervenciones que sean realmente necesarias, que tomen poco tiempo y que realmente puedan marcar una diferencia en el pronóstico de estos pacientes. Lo mismo con los recursos. No vamos a gastar recursos que no tenemos en pacientes que tienen una probabilidad incierta de sobrevivir, dadas las condiciones que se tienen en ese momento en la escena. El primer sistema de triage que vamos a revisar es el sistema de triage START. Este sistema es un triage, como su nombre lo dice, simple y que va a priorizar el tratamiento rápido. Lo primero que tenemos que hacer al momento de implementar el triage START es evaluar si un paciente que puede estar herido o lesionado camina o no. Si esta persona camina, se considera que es una prioridad mínima. Esta persona hasta el momento puede mantenerse. Lo que les comentaba anteriormente es que si tenemos tiempos de respuesta cortos, después del incidente podemos encontrar a pacientes que pueden estar caminando y que momentos posteriores o tiempo después pudieran complicarse. De ahí la importancia de la reevaluación. Pero de manera inicial, si esta persona está herida o lesionada y camina, lo dejamos como una prioridad mínima. Ahora, si la persona no camina, es decir, es un paciente que está inmóvil, está postrado, vamos a evaluar su respiración. Vamos a evaluar si la persona tiene automatismo respiratorio o no. Si esta persona no respira, podemos aperturar la vía aérea mediante una maniobra de reposicionamiento. Si esta persona no respira después del reposicionamiento de la vía aérea, se considera que es una persona que tiene una probabilidad nula de sobrevivir. Por lo tanto, se otorga una etiqueta negra. Si la persona no está caminando, es decir, es un paciente inmóvil, después de reposicionar la vía aérea, el paciente respira, entonces tenemos que evaluar parámetros
fisiológicos puntuales. Y es, número 1, R, P y M. Como lo dice esta mnemotecnia, lo primero que evaluamos es la respiración. Si la respiración de este paciente es menor a 30, si su perfusión, su llenado capilar es menor a 2 segundos y si el paciente obedece órdenes, significa que este paciente, si bien está presentando lesiones que imposibilitan que se mueva, las lesiones hasta este punto no son de severidad. Por lo tanto, podemos considerarlo uno que va a ser con prioridad retrasada. Les damos una etiqueta amarilla. Si el paciente no camina, el paciente está inmóvil, el paciente puede estar respirando o respira después del reposicionamiento de vía aérea, pero en este caso el paciente tiene frecuencia respiratoria de más de 30 o de menos de 10, llenado capilar de más de 2 segundos y no obedece órdenes, en este caso, este paciente está seriamente comprometido y por lo tanto tendríamos que dar una prioridad inmediata. Se otorga la etiqueta roja. En este caso, la atención sería más rápida para él. Este algoritmo que nosotros estamos viendo es prácticamente lo que acabo de mencionar hace unos segundos en relación al sistema de triage START. Paso 1, valoramos la respiración. Paso 2, la circulación. Y paso 3, el estado mental. Esto en los pacientes que no tienen automatismo al momento de caminar. Son pacientes inmóviles. El sistema de triage que nosotros conocemos como Jump Start es un sistema que es prácticamente el mismo que se utiliza en los adultos, pero en este caso toma consideraciones especiales para el paciente pediátrico. Este solamente se utiliza en paciente pediátrico. Lo primero que vamos a hacer, como ya lo revisamos, es evaluar si el paciente camina o no camina. Si el paciente es capaz de caminar, ok, le damos una categoría verde, una etiqueta verde, que es una prioridad menor. Siempre es importante considerar que tendremos que evaluar un triage secundario. Y considere que si usted está haciendo un triage secundario y va a reevaluar muchos pacientes, la prioridad van a ser los niños. Primero, reevaluamos a los niños. Si el paciente es incapaz de caminar, entonces lo siguiente que tenemos que evaluar es si respira o no respira. Si un paciente no camina y no respira, podemos considerar reposicionar la vía aérea. Si este paciente respira después de reposicionar la vía aérea, significa que es algo grave y tendríamos que otorgar una etiqueta roja, dando una prioridad inmediata. Si el paciente no está caminando y después de reposicionar la vía aérea, el paciente no respira, tendríamos que evaluar el pulso. Si el paciente no respira y no tiene pulso, es un paciente que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir dadas las condiciones actuales. Por lo tanto, se le otorgaría una etiqueta negra, que quiere decir que el paciente ha fallecido. Si el paciente no es capaz de caminar, no respira de manera inicial, pero sí tiene pulsos, en este momento tendríamos que considerar mantener el reposicionamiento de la vía aérea y dar 5 ventilaciones de rescate. Después de estas 5 ventilaciones de rescate, evaluamos la respiración. Si la paciente o el paciente respiran, es algo urgente. Significa que el paciente tendría que recibir una etiqueta roja y tendría una prioridad inmediata. Si el paciente, después de esta intervención de dar 5 ventilaciones de rescate, no respira, el paciente se considera un paciente con una prioridad nula. Le damos una etiqueta negra. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es incapaz de caminar
pero sí respira. Respira de manera inicial, bien. Tendremos que evaluar, pues, precisamente cuál es el patrón respiratorio. Si sí respira, vamos a ver dentro de qué rango se está respirando. Si el paciente respira fuera de los rangos apropiados para la edad, que son menos de 15 o más de 45 respiraciones por minuto, significa que el paciente tiene un compromiso respiratorio grave. Por lo tanto, la prioridad sería roja, es decir, inmediata. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria dentro del rango, entonces tenemos que evaluar pulsos. Vamos a ver si el paciente que respira dentro de parámetros normales tiene pulsos palpables o no, principalmente pulsos periféricos. El paciente no tiene un pulso palpable, pero sí respira, entonces la prioridad es inmediata. Si el paciente respira y sí tiene pulso palpable, tendríamos que hacer una evaluación posterior, que sería el estado mental. Entonces, si el paciente es incapaz de caminar, pero sí respira, su respiración está dentro de 15 y 45, que se considera normal, y además tiene un pulso palpable, evaluamos su estado mental. El paciente tiene un estado mental en el que obedece órdenes o en el que tiene un ABDI preservado. Bueno, en este punto consideraremos que la prioridad es retrasada. Pero si el paciente no responde o está inconsciente, pese a tener respiración y a pulsos palpables, el paciente sería considerado una prioridad inmediata. El siguiente sistema de triage es el sistema MAS. El sistema de triage MAS es muy bueno, dado que ofrece algo que la mayoría de sistemas no había considerado, y es hacer una evaluación global de manera inicial. Es por eso que el sistema MAS puede incorporarse a otros sistemas de triage que tengamos estandarizados dentro de los sistemas de emergencia. Esto quiere decir que lo primero que considera el sistema de triage MAS es movilizar a los pacientes que tengan las condiciones para hacer esto. Y esto quiere decir que nosotros llegamos a un incidente y lo primero que hacemos es, a partir de comandos verbales, pedir que a las personas que son capaces de movilizarse vayan hacia una zona marcada que va a estar delimitada para poder separar las personas que caminan de las que no caminan. Esas personas que no son capaces de caminar, pero que sí son capaces de entender y comprender los comandos, pero probablemente tienen una lesión que imposibilita su movimiento. Por lo tanto, esas víctimas pueden emitir algún sonido o pueden hacer algún movimiento. Finalmente, pues tendremos estas personas o estas víctimas que son incapaces de emitir ningún movimiento o que tienen lesiones graves, obviamente, sí que podemos ver. De esta forma separamos a los pacientes en una clasificación global que nos va a tomar poco tiempo, dando paso de esta forma a evaluar a los pacientes con base a la prioridad inicial. Nuestra prioridad inicial sería ir por aquellos pacientes que en nuestra clasificación global no respondieron, no emitieron ningún sonido, no emitieron ningún movimiento o tienen una lesión grave que es evidente. De esta forma pasamos al siguiente estadio, que sería clasificar en función a los que encontremos en los pacientes, ¿sí? Aquí tenemos una segunda fase que sería la clasificación, pero ahora individual, otorgando la etiqueta que corresponde a cada paciente. Finalmente, una vez que hemos hecho esta clasificación individual, podríamos iniciar con el transporte de los pacientes en función de la prioridad que hemos asignado previamente. Podríamos platicar toda la tarde durante un buen tiempo sobre muchos sistemas de triage que existen actualmente. En este punto solo
pretendíamos hacer una breve revisión de los sistemas más utilizados, más comúnmente utilizados, y es importante que nosotros tengamos en mente que existen múltiples sistemas de triage para diferentes contextos de atención. En esta siguiente imagen, nosotros podemos ver un mapa de Estados Unidos en el cual se nos demuestra los estados con sistemas médicos de emergencia que cuentan con un protocolo específico de triage para los incidentes con víctimas en masa. De igual forma, los que tienen protocolos que puedan ser considerados como locales. Si ustedes pueden ver, es bastante heterogéneo. Hay sistemas estatales que sí tienen su propio sistema de triage y hay algunos que no. Hay sistemas estatales que pueden desarrollar o permitir el desarrollo de sistemas locales y que obviamente pues van a permitir la operación. En 2011, el 19 de diciembre para ser específico, el Comité Federal Interagencial de los Sistemas Médicos de Emergencia en Estados Unidos publica este documento, que es la implementación nacional de un modelo que busca unificar los criterios para la evaluación de los pacientes que están presentes en incidentes con múltiples víctimas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué unificar los criterios? Quieren que todo el sistema a nivel nacional de Estados Unidos, si bien concede un protocolo local, concede un protocolo estatal, pueda tener un plan que se pueda implementar a nivel nacional si una situación así lo requiriera. En un incidente que sea catastrófico, en el que múltiples agencias interestatales pudieran acudir, se pretende tener este tipo de herramienta ya previamente anticipada para su implementación de manera oportuna. El desarrollo del sistema triage, como lo mencioné anteriormente, fue parte del proyecto patrocinado por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos. Su finalidad era desarrollar un estándar nacional para el triage de víctimas en masa. Lo que hicieron fue convocar a un panel de expertos que se encargarían de revisar la evidencia disponible de la mayoría de los sistemas que actualmente ya conocemos. Por lo tanto, se toman las mejores cosas de cada uno de los sistemas de triage que ya se conocían y de esta forma es que se puede integrar este nuevo sistema de triage. Es un concepto avalado por las organizaciones más importantes en Estados Unidos en torno a el manejo del paciente de trauma, al manejo del paciente pediátrico, al manejo del paciente de emergencias. Son instituciones muy importantes las cuales están dando aporte y las cuales están respaldando la necesidad de crear un estándar a nivel nacional. Preocupados, por supuesto, por mejorar la calidad de atención de los pacientes que están en los incidentes con víctimas en masa. Si ustedes ven esta imagen, probablemente recordarán a su formación inicial a nivel profesional, dado que son muy similares a las prácticas que pudiéramos haber realizado en la universidad, en triage, ¿sí? En la que generalmente tenemos suficientes recursos, hay suficiente personal para organizar y delegar las tareas, y si bien los pacientes pueden ser bastantes, pues hay un poco más de organización y hay planeación y hay anticipación, sobre todo. El problema es que esto dista un poquito de la realidad. La mayoría de triage en casos reales pueden ser diferentes. Muchas veces podemos estar sin la preparación apropiada, sin los equipos apropiados, sin el entrenamiento apropiado, y esto pues puede crear bastantes implicaciones. Es por eso que este tipo de entrenamientos retoma tanta importancia. Es importante que nosotros tengamos la preparación apropiada para los incidentes de víctimas en masa, que nos aseguremos que nuestras unidades de emergencia estén equipadas con los equipos necesarios para poder responder de manera oportuna hacia un incidente con estas características.
tenemos las etiquetas, tenemos los chalecos, tenemos el megáfono, tenemos la señalética que es necesaria para poder mantener el orden y trabajar de una manera oportuna en este tipo de incidentes que muchas veces generan demasiado estrés y generan conflictos de comunicación entre los mismos respondientes. Bien, esta primera etapa del curso ha sido desarrollada para que ustedes tengan una noción básica de la perspectiva que rodea al desarrollo de un sistema de triage como es el sistema de triage SALT. En el siguiente módulo desarrollaremos paso por paso cada uno de los componentes del sistema triage SALT.